Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Karen Carvajal, soy psicóloga de Fundación CIMA y hoy tenemos eh, una invitada muy especial, que es la nutrióloga Roxana Ramírez. La presento. Ella es Roxana Ramírez Noé, es nutrióloga egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ella es actualmente, está más bien cursando un diploma en trastornos de la conducta alimentaria y es profesora de cátedra en Ciencias de la Salud en Prepatec. Hola, ¿cómo estás, Roxana? Bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y emocionada de poder platicar un ratito. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás, Karen? Bien, muy bien, gracias. Pues hoy nos toca hablar un poco de la alimentación. Pues no sé, nos gustaría que nos comentaras en qué consiste una alimentación saludable. Sí, perfecto. No sé si por allá tengan la presentación. Sí, súper. Muchísimas gracias. Pues, como comentó Karen, hoy vamos a hablar de la planeación de menús saludables para personas con cáncer, hablando también un poco de pues, la alimentación y cómo converge con el diagnóstico de cáncer, prevención también. Entonces, cualquier cosa que vayan teniendo, por favor, con toda la libertad, vayan escribiéndola por allá. Entonces, bueno, primero, ¿qué es una alimentación saludable? Porque es una de las preguntas que más me hacen y abarca demasiadas cosas, ¿no? Una alimentación saludable tiene conceptos claves, son 6. La primera es que sea suficiente. O sea, una alimentación saludable es que sea suficiente en calorías, en la energía que vas a necesitar, porque si nosotros comemos menos calorías de las que necesitamos, van a empezar tu cuerpo va a tratar de elegir qué sistemas tiene que priorizar para darles energía. Y el objetivo es que todos nuestros sistemas y todos nuestros órganos pues tengan la suficiente energía para poder llevar la fisiología normal, ¿no? Entonces, la primera, yo sé que de repente es algo a la que le huimos mucho y queremos restringir, pero lo más importante es consumir suficientes calorías. En el caso del cáncer, como sabemos, adelantándome un poquito, muchas veces estos requerimientos de calorías se elevan mucho por propio cáncer, ¿no? También tiene su propio metabolismo muy acelerado. Entonces, importante priorizar también suficiente cantidad de calorías y de alimentos en personas con cáncer. Variada. Nuestra alimentación tiene que ser variada, que tenga distintos alimentos de un mismo grupo de comida. Les voy a poner un ejemplo. Si yo me voy al grupo de los cereales o los carbohidratos, ¿no? Que no todos los días a lo mejor coma puras tortillas en los 3 o 6 tiempos de comida que haga, ¿no? Sino que más bien elija, pues en la mañana voy a desayunar tortilla, en la tarde voy a comer arroz y en la noche voy a comer bolillo, ¿no? O sea, son distintos alimentos de un mismo grupo, pero que cada uno nos va a aportar distintos nutrientes y por eso se hace esta recomendación. Que la alimentación sea completa, es decir, que tenga de todos los grupos de alimentos, que tenga verduras, que tenga frutas, que tenga los carbohidratos, que tenga las proteínas animales, que tenga grasas, incluso también que pueda tener azúcares. En la parte de alimentación completa también entra mucho esta parte de que pues podamos disfrutar nuestra alimentación, ¿no? Y también, obviamente, todo en proporciones, pero que abarque todos los grupos que seguramente ustedes han visto fotos de la pirámide de alimentación o el plato del bien comer, ¿no? Ahí vienen todos los grupos de alimentos. Que esté equilibrada. En la siguiente slide vamos a hablar un poquito de cómo son estas proporciones entre los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿no? Como se dan cuenta aquí, los carbohidratos, las proteínas y las grasas son, nosotros lo decimos macronutrientes, o son los nutrientes principales que nos dan energía. Vitaminas, minerales, esos nunca nos van a dar calorías, pero los que sí son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, aquí se darán una idea que consumir suficiente cantidad de los tres nos da las calorías necesarias o la energía necesaria para nuestro día. Ahí abajo de cada uno, los carbohidratos, proteínas y grasas, les pongo más o menos las fuentes. Hay muchísimas más, ¿no? Pero carbohidratos podemos tener maíz, arroz, papa, avena, cereal de caja, la fruta, el azúcar también es un carbohidrato. Son de distintas calidades cada uno, pero pertenece al grupo de los carbohidratos. Y una recomendación muy general para decir que una alimentación sea suficiente y equilibrada
que podamos los que son integrales. Seguramente han escuchado esto ya, que el cereal integral es buenísimo, ¿no? ¿Cómo sabemos que un cereal es integral? Son generalmente los que se ven café, ¿no? Si han ido al súper, tenemos la pasta que es más blanca, ¿no? Y la pasta que es de colorcito más café, o también utilizan el término multigrano, ¿no? Entonces, de preferencia, queremos utilizar estos porque nos van a aportar fibra, y la fibra es buenísima para un montón de cosas, como la digestión, como para mantenernos saciados a través del día. Si de repente te ocurre que tienes periodos en donde acabas de comer y tienes mucha energía y luego se te baja muy rápido, seguramente requerimos más fibra para que sea más estable esa cantidad de energía también en el día. Nos ayuda también a alimentar nuestra microbiota intestinal, que ahorita vamos a hablar un poco también de ella. Nos ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, a que sean más estables. Entonces la fibra es una maravilla, ¿no? La tortilla en su naturaleza es un cereal integral porque pues básicamente estamos moliendo el maíz, ¿no? Después tenemos las proteínas, el grupo de proteínas. Y generalmente está el mito de que las proteínas solo vienen de fuentes animales. O sea, conocemos que vienen el pescado, el pollo, la carne, la leche, el huevo, sí son proteínas animales, pero también podemos obtener proteína de fuentes no animales, como por ejemplo las legumbres, frijoles, habas, garbanzos, son fuentes muy buenas, semillas también, por ejemplo, semilla de girasol, almendra, cacahuate, son fuentes importantes de proteína. Y la recomendación en el caso del cáncer, por ejemplo, es incrementar su... Son como dos cosas que hay que priorizar. Tanto el incremento de calorías que va a haber debido al metabolismo del cáncer, como de las proteínas. ¿Por qué? Porque muchas veces también la utilización de proteínas es un proceso importante en el cáncer y entonces hay que evitar que haya depresión, ¿no? Y que se nos acabe el músculo, entonces hay que priorizar siempre también el consumo de proteínas. No necesariamente, como les comentaba, animal, también puede ser vegetal. Y les voy a dar aquí un tip que siempre utilizamos en consulta cuando me llegan pacientes que tienen miedo de que no estén consumiendo suficiente proteína vegetal. Si nosotros combinamos carbohidrato, o sea, por ejemplo, un cereal del grupo de al lado que ustedes están viendo, y una fuente de proteína vegetal, vamos a tener una proteína igual de completa que si viniera de fuentes animales. ¿A qué me refiero? Un taquito, por ejemplo, que la tortilla es un carbohidrato. Y si hacemos el taquito de frijoles o unas enfrijoladas, que los frijoles son fuente de proteína vegetal, ese taquito en conjunto va a tener la misma calidad de proteína que, por ejemplo, un pollo. Entonces, de esta manera podemos asegurar que en todas nuestras comidas tengamos un aporte de proteínas adecuado, que no necesariamente va a depender de que en todos los tiempos tengamos una fuente animal. Y por último tenemos las grasas, que generalmente las grasas las dividimos en saturadas e insaturadas, ¿no? Seguramente han visto estos términos porque con los sellos que ahora utilizan en nuestros productos, dice exceso de grasas saturadas, ¿no? Exceso de grasas trans, que son las que queremos evitar. Recordemos, a mí no me encanta tampoco satanizar y decir nunca las debemos de comer, ¿no? Solamente estar conscientes de su consumo, ¿no? Y moderar su consumo. Entonces, las saturadas, que son las que hay que moderar el consumo, generalmente se encuentran en alimentos procesados o alimentos que encontramos en el supermercado, pero también en alimentos en su estado natural. Por ejemplo, la carne roja tiende a tener mucha grasa saturada. Es esta grasa que de pronto vemos en los cortes. Y ustedes saben que depende del tipo de corte que tanta grasa tiene, ¿no? Entonces ahí nosotros, por ejemplo, podemos elegir qué tanta grasa saturada deseamos consumir de un corte de carne. También las grasas saturadas las podemos encontrar en la mayonesa, en los aderezos, en las papas fritas, ¿no? Todas estas grasas que usan en alimentos comerciales. El objetivo es disminuir el consumo de estas e incrementar el consumo de las que son
insaturadas. Seguramente también han escuchado el nombre omegas, ¿no? Es un tipo de grasa insaturada que nosotros queremos priorizar porque tienen una cualidad en donde nos ayuda a disminuir la inflamación. Entonces, esto es algo muy útil también cuando hablamos de cáncer, a disminuir la inflamación. Voy a hablar un poquito más en específico de los omegas más adelante, pero digamos que las grasas insaturadas o los omegas vienen de fuentes naturales como aceites vegetales, que puede ser el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de cánola, ¿no? Entonces ahí los podemos encontrar, en el aguacate también, en todas las semillas, y también lo podemos encontrar en pescados, ¿no? Como el salmón o las sardinas o la trucha. Karen, no sé si me puedes ayudar a regresar a la pasada. Sí. De la parte el equilibrio, ¿no? 3 macronutrientes. Bien, súper importante es que tiene que ser una alimentación adecuada. ¿Adecuada para qué? Esta es como la parte individual, ¿no? Pues adecuada para cuántos años tienes, adecuada para si eres hombre o si eres mujer, adecuada para tus preferencias también, porque a lo mejor yo te digo que es buenísimo comer sardinas, pero tú detestas las sardinas, ¿no? Entonces, pues tampoco se trata de que esto sea como medicina a la fuerza, ¿no? Que sea adecuada para las enfermedades que tú tengas, depende del tipo de cáncer, depende de si hay otras enfermedades como por ejemplo diabetes o hipertensión, depende de tu etapa de vida, no es lo mismo la cantidad y la calidad de la alimentación de una mujer embarazada, ¿no? A lo mejor una mujer que está en adolescencia desarrollándose, ¿no? Y pues también de la economía. Padrísimo que todos pudiéramos comer todos los días salmón y aguacate, ¿no? Pero que podamos buscar alternativas también para que sea adecuada para esa persona en específico. Y finalmente, la alimentación saludable debe de ser inocua. Esto quiere decir que no implique riesgos para la salud. Les voy a poner un ejemplo que es muy obvio, pero si tú sabes que tú eres intolerante a la lactosa, pues no, la recomendación va a ser no tomemos nada que tenga lactosa, no tomemos leche, no tomemos quesos a lo mejor, que sabemos que nos van a causar inflamación y que pues por ende implica un riesgo para nuestra salud, ¿no? No sé si hasta ahora, Karen, hay alguna pregunta o duda o podemos continuar. Bien, podemos continuar. Bien. Podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya hablamos de una dieta saludable en general, me gustaría hablar un poco sobre estos alimentos en donde sí hay evidencia que pueden llegar a causar algún tipo de cáncer. Este es en general y siempre utilizamos, obviamente, fuentes de fundaciones con sustento científico, ¿no? En este caso estamos usando el de la IARC y ellos clasifican en diferentes grupos con base en el nivel de evidencia que hay que cause cáncer o no. El primer grupo, ya hay evidencia que sí causan cáncer en humanos. Generalmente, les platico, en cuanto a alimentación y en cuanto a cancerígenos o carcinógenos, que son estas sustancias que pueden promover el desarrollo de cáncer, generalmente inician probándolos en animales, ¿no? Y una vez que se detecta que sí hay, por ejemplo, o sí desarrolla cáncer el animal, entonces ya se hacen pruebas en, no crean que directamente en humanos, pero es como un poco en retroceso, ¿no? Ah, mira, este grupo de personas que ya desarrolló cáncer, ¿cómo fue su estilo de vida? Y entonces lo vamos ligando. El primer grupo es evidencia que sí causa en animales y sí causa en humanos cáncer. Y si se dan cuenta, son pocos los elementos como por ejemplo fumar, la radiación y en el caso de el alcohol y en el caso de alimentación hablamos de carnes procesadas. Entonces, me quiero detener un poquito ahí. El alcohol sabemos que tiene sí es directamente causante de cáncer, entonces para prevenir el cáncer, pero también para evitar que se siga desarrollando o que haya reincidencia,
La recomendación pues sería 0, ¿verdad? Nunca van a escuchar a un nutriólogo decir que consumamos alcohol, pero la recomendación siempre va a ser que sea menor a 2 copas al día, en el caso de mujeres. Tampoco es válido acumular las copas, porque luego me ha pasado que, bueno, entonces si no tomo todos los días, ¿puedo acumular esas copas para tomármelas el sábado? No, tampoco funciona así, ¿no? Y en cuanto a carnes procesadas, que también tiene esta evidencia de causar cáncer, las carnes procesadas son estas que llevan un proceso en donde añaden sustancias para que pues puedan aquel, o sea, realmente no es como encontrarías la carne si la acabas de sacar de la granja, ¿no? O si la acabas de cazar. Entonces, en este caso, algunos ejemplos de carne procesada puede ser, por ejemplo, la salchicha, el jamón, el chorizo, el pepperoni, todos los embutidos tienen un color rosa, ¿no? Han visto, por ejemplo, que la salchicha de pavo, pues es más rosita. Y eso no es sentido, porque si nosotros hiciéramos la salchicha desde cero, pues sería color pavo, como más hacia lo blanquito, ¿no? Entonces, todos estos embutidos se les agregan unas sustancias que se llaman nitritos y nitratos para darles ese color rosa, ¿no? Pero también porque nos ayudan a estabilizarlos y que vivan más tiempo en anaquel o que no se nos echen a perder tan rápido en el supermercado. Esas sustancias en específico ya hay la suficiente evidencia para decir que sí causan cáncer. Entonces, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, todas estas recomendaciones que les pongo vienen de la salud, es que se consuma de 0 a 2 rebanadas o piezas semanales. ¿Se dan cuenta? Sándwich, rebanadas de jamón a lo mejor, y pues la invitaría disminuirlo a que a lo mejor sean nada más 2 rebanadas a la semana, ¿no? O 2 salchicha a la semana. Después, en el grupo 2B, que sí hay que tener alguna evidencia, perdón, en el 2A, que sí hay evidencia en animales y que podría tener alguna evidencia en el grupo de los humanos. Está la carne roja y los métodos de cocción. Entonces, la carne roja se recomienda disminuir su consumo a menos de 350 gramos o hasta 500 gramos semanales. Siempre viene la pregunta de si es recomendable ser vegetariano o restringir por completo la carne. Tampoco es algo que recomendaría porque es una buena fuente de hierro, ¿no? Entonces, no queremos quitar esa fuente de hierro, no queremos quitar esa fuente de vitamina B12, porque cuando no tenemos estas fuentes, hay anemia, ¿no? Entonces, la recomendación, a menos de que sea más por la parte, digamos, de salvar al planeta y a los animales, que es una creencia que cada persona tendrá, la recomendación nutricional nunca va a ser que evitemos este grupo de alimentos. Pero sí moderar su consumo y sí elegir sabiamente qué tanto porcentaje de grasa, por ejemplo, me gustaría que tuvieran. Hablábamos ahorita de grasas saturadas, ¿no? Entonces, a lo mejor elegir cortes como la rachera, que no tienen tanta grasa saturada, y disminuir su consumo. O sea, puede ser que a lo mejor incluso consumas nada más un día a la semana carne roja y que sean 150 gramos, y con eso estamos asegurando la parte del hierro y disminuyendo nuestro riesgo. Si se dan cuenta, ni siquiera llega a los 350 gramos, disminuyendo nuestro riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Y como les decía, por último, también tenemos este método de cocción. ¿Cómo estamos cocinando nuestros alimentos? Generalmente los alimentos cuando son fritos o en específico, este es un ejemplo muy específico que seguramente pasará mucho más en el norte porque hacen muchos asados por allá, pero carne roja en donde se está escurriendo esta grasa en las brasas del asador, ¿no? En las flamas del asador, hemos visto que se generan unos compuestos que sí tienen asociación con desarrollar cáncer, ¿no? Entonces, la recomendación siempre sería que
además de disminuir nuestro consumo de carne roja, podamos optar por otros métodos de cocción, por ejemplo, en el sartén o pues les podría decir que hervido, pero pues tal vez no sabe tan rico, ¿no? O sea, siendo un poco sincera, ¿no? Pero pueden ser métodos que no involucren la creación de estas moléculas, que en específico es cuando se chorrea esta grasa en el asador. No sé si hasta ahorita, Karen, ¿hay alguna duda o podemos pasar a la siguiente? Podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Aquí también les pongo algunos alimentos o compuestos de la alimentación que llegan a factores tanto con el cáncer como con la evolución. La primera que me encanta siempre trabajarla en consulta es comer el arco iris. Comer el arco iris involucra frutas y verduras. O sea, es algo que suena tan sencillo, pero que aún así casi nadie o ninguna población en el mundo lo logra. La Organización Mundial de la Salud ya ha sacado como factores de riesgo para desarrollar enfermedades o incluso para muerte. Y de las primeras es no consumir suficientes frutas y verduras al día. Entonces, la recomendación, la óptima, en la que sería increíble que todos y todas podamos lograr, es que consumamos 7 porciones de frutas y verduras al día. Pero como la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta que casi ninguna población hacía esto, lo bajó a 5, ¿no? Entonces, la recomendación inicial es que podamos consumir 5 porciones de frutas y verduras al día. Y yo le agrego siempre comer el arco iris, porque la recomendación también es que sean de distintos pigmentos. Cada pigmento de las frutas y las verduras son distintos antioxidantes. Y cada uno de estos antioxidantes y fitoestrógenos y moléculas que les dan ese color característico tiene diferentes propiedades anticancerígenas. O sea, en diferentes puntos en donde se podría desarrollar el cáncer, como por ejemplo desarrollar sus propios vasos sanguíneos o propagar tejidos o saltarse este freno de mano para que se siga reproduciendo el cáncer. Cada uno de esos pigmentos se involucra en procesos diferentes. Entonces, de ahí la recomendación que sea variado. Recuerden que el primer concepto o de los primeros conceptos que hablamos de alimentación saludable es que sea variado, ¿no? Entonces, dentro del grupo de frutas y de verduras, que podamos tener el mayor color posible y llegar a esas recomendaciones de porciones diarias. Lo que yo siempre les recomiendo es, primero iniciemos con las porciones diarias, o sea, tal vez lo único que consumo ahorita es un plátano en la mañana, entonces tal vez nos va a costar un poquito introducir la parte del color, pero primero tratemos que lleguemos a esa recomendación de 5 porciones de frutas y verduras al día, y después ya nos podemos meter a la parte, yo lo veo como divertido, no lo sé, pero yo lo manejo como divertido, pues voy a ver qué tan colorido puedo hacer mi platillo, ¿no? No es necesario que tu huevito tenga todos los colores, ¿no? De verduras, pero que sí a través del día puedas elegir diferentes colores y que se vea como un arco iris tu alimentación. Les voy a poner un ejemplo que muchas veces utilizo porque seguramente habrá personas que me digan, es que a mí no me encantan tanto las frutas y las verduras, ¿no? No necesariamente tiene que ser en forma de ensalada, porque muchas veces ya tenemos ese pensamiento que tiene que ser una ensalada, que va a ser aburrida, que no me va a llenar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a veces les doy la receta a mis pacientes de una pizza, como con el pan árabe, que venden integral, ¿no? Y entonces, pues la actividad es hacerla la más colorida que pueda, o sea, como los ingredientes que le voy a poner arriba de vegetales. O sea, a lo mejor le puedo poner de la parte blanca, le puedo poner ajo y le puedo poner cebolla. Y de la parte amarilla, a lo mejor le voy a poder poner pimiento amarillo, ¿no? Y de la parte naranja, pues aquí, por ejemplo, se vale que también ponga los 3 tipos de pimientos, ¿no? A lo mejor pimiento naranja. Y luego en lo rojo le voy a poner tomate y en lo morado le voy a poner berenjena y en el verde pues le voy a poner arúgula o espinaca, ¿no? Entonces, creo que de esa manera
en lugar de decir tengo que apartar un lugar para comer ensalada o comer fruta, es más bien cómo puedo integrarla a las recetas que hoy ya consumo y cómo puedo integrar este color, ¿no? Y también tenemos esta evidencia de que el omega 3 es protector. Entonces recuerdan que les hablaba de estas grasas insaturadas, ¿no? Y que el omega es parte de estas grasas insaturadas. El omega 3 en específico nos va a ayudar a disminuir toda esta inflamación que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Quiero hablar un poco de la inflamación, porque muchas veces hay este mito de que la inflamación es mala, ¿no? La inflamación siempre va a estar ocurriendo en nuestro cuerpo cuando hay algo desconocido en nuestro cuerpo. En el caso del cáncer, pues, por ejemplo, será esta reproducción no controlada de células, ¿no? Pero puede ser que haya inflamación porque soy una persona que fuma, o puede ser que haya inflamación porque incluso me corté, ¿no? O sea, es un método que tiene nuestro cuerpo para tratar de llevar a todo otra vez a su normalidad. ¿Qué pasa? Cuando hay enfermedades crónicas o que duran por mucho tiempo, como la diabetes, como el cáncer, pues el cuerpo dice, es que esto todavía no está en normalidad, ¿no? Entonces sigue esta inflamación y puede tener resultados no favorables. O sea, nos lleva, por ejemplo, a desarrollar tal vez más enfermedades. Entonces, el omega 3 nos ayuda mucho a moderar esa inflamación. El omega 3 lo podemos consumir a través de los pescados que les mencionaba, que generalmente los conocemos como pescados grasosos o pescados azules, que son el salmón, el atún, la trucha, por ejemplo, las sardinas. Lo podemos conseguir también a través de algunos tipos de nueces, ¿no? Algunos tipos de aceites también, pero sobre todo de pescado. En caso de que no te guste el pescado o que no estén tus posibilidades, también se puede hablar con un nutriólogo sobre la suplementación. O sea, simplemente tomarnos las cápsulas de suplemento de omega 3 para cubrir con ese requerimiento que a lo mejor no estamos alcanzando en la alimentación. Bueno, y como retomando un poquito el tema de hace rato, ¿qué significa un alimento transgénico? Ok, hablando, generalmente hay mucha preocupación de los alimentos transgénicos como promotores del cáncer, ¿no? O que causan riesgo. Los alimentos transgénicos son estos alimentos que son modificados genéticamente. Generalmente las personas que se dedican a la biotecnología, que son biotecnólogos, lo realizan. Y hasta el día de hoy no hay evidencia de que estos puedan causar cáncer. De lo que sí hay algo de evidencia es que ciertos pesticidas que se utilizan en algunos tipos de agricultura pudieran llegar a causar cáncer, porque esas sí son moléculas que probablemente nosotros vayamos a consumir en el alimento, ¿no? Pero cuando hablamos de alimentos transgénicos que se modificó, les voy a dar un ejemplo de un alimento transgénico, a lo mejor los jitomates cherry, ¿no? Que los han visto que son así, o sea, naturalmente no existían así. Entonces, lo que hicieron fue juntar el ADN del tomate y el ADN de la uva para que tuviéramos, pues, jitomates cherry de este tamaño. No hay evidencia de que cause cáncer en nosotros porque simplemente solo se mezclaron los ADNs de esos alimentos, pero no tienen alguna otra molécula que vayan a impactar en nuestro ADN, ¿no? Que eso es lo que generalmente lleva al cáncer. Ok, entonces en la forma en la que se cultivan no necesariamente tienen un impacto en nuestra salud. No, los transgénicos no necesariamente. ¿Y cómo podemos tener una dieta balanceada que contenga diversos alimentos? Pues como les mencionaba, lo que priorizaría primero son los 3 tipos de los macronutrientes, ¿no? Las carbohidratos, proteínas y grasas. Y dentro de estos grupos, cuando hablamos de que sea variada, es pues que pueda consumir los distintos alimentos que forman ese grupo, ¿no? A la parte de proteínas, ¿no? Entonces, a lo mejor en mi desayuno mi proteína será en frijoladas, entonces los frijolitos son la proteína. Después a la hora de la comida a lo mejor será mi pollito y a la hora de la cena tal vez huevo, ¿no? O lentejas, ensalada de lentejas con huevito. Ahí tengo las distintas fuentes, es variado mi consumo.
Y si tengo una dieta variada, ¿crees que es necesario tomar suplementos o probióticos a pesar de llevar una dieta saludable? Ok, esta es una muy buena pregunta porque estamos muy acostumbrados a tener de fácil acceso estos suplementos, ¿no? O las vitaminas, o los minerales, o los probióticos. Siempre es súper recomendable, en general, acudir con un personal de salud para que pueda evaluar si realmente es necesario. Eh, a lo mejor tu consumo es súper variado y es muy bueno, pero tal vez hay algo que no te está permitiendo absorberlo, a lo mejor algún tratamiento. Y entonces el personal de salud va a identificarlo y va a decir, ah, bueno, te lo suplemento, ¿no? En el caso específico de cáncer hay que tener mucho cuidado. Por eso, por favor, les recomendaría no autosuplementarse, más bien acudir con un personal de salud, porque muchas veces estos suplementos pueden interferir con el tratamiento. Entonces, sí es muy importante que el personal de salud pueda diagnosticar si hay deficiencia, que también puede venir esta deficiencia del tratamiento, por ejemplo, y poder suplementarla. Pero yo nada más daría esa recomendación ya después de que haya un análisis clínico detrás. Ok. Gloria Green nos dice, buenos días. ¿Qué ventajas tiene incluir alimentos de temporada en la dieta? ¿Es verdad que tienen mejor calidad de nutrientes? Hola, Gloria. Sí, sí. ¿Por qué? Entre más nos enfoquemos en los alimentos de temporada y que también sean de nuestro país, entonces sabemos o podemos asumir que a lo mejor no hubo tanto uso de pesticidas o tanto uso de químicos para que se pudiera dar ese alimento en lugares en donde no crece o en temporadas en donde no crece. Pero tampoco es una regla, o sea, hay excepciones, ¿no? Tampoco es una regla que, por ejemplo, el tomate, pues aquí se da todo el año, ¿no? O el jitomate, no sé cómo le digan por allá, pero el rojito. Eh, podríamos decir que a lo mejor es de temporada y a lo mejor es mexicano, pero pues también depende mucho de la granja que lo produjo, si utilizó o no. Pero una buena recomendación, como recomiendas, Gloria, es pues entre más local y de temporada, nos aseguramos que probablemente no utilizaron tantos pesticidas y químicos. Sería lo mejor. Esther Ávila nos pregunta, ¿qué recomiendas o qué me puedes decir sobre alimentos para subir de peso? Ok, ahorita no sé si lo quieran proyectar. Tengo como algunas recomendaciones sobre qué estrategias podemos utilizar cuando hay síntomas. En el caso de pérdida de peso, generalmente se atribuye sí es la pasada, creo, me parece. Se puede atribuir a tanto el tratamiento como también, que es muy común, que hay poco apetito. O también le decimos anorexia, ¿no? En el término médico, hay poco apetito, entonces también hay esa pérdida de peso, más el cáncer que incrementa los requerimientos. La recomendación sería que puedas hacer comidas que tienen muchas calorías o mucha energía en poca cantidad de alimento y que sea frecuente. Les voy a dar un ejemplo y ahí les pongo del otro lado alimentos con muchas calorías en poco volumen. Tenemos que aprovechar a como picotear, ¿no? O estar metiendo la mayor cantidad de calorías en muy poco. Entonces, por ejemplo, miel, azúcar, pueden ser lácteos, puede ser aceite, aguacate, cremas, nueces. Todos estos son alimentos que en poca cantidad tienen muchas calorías. Entonces, una muy buena recomendación que siempre utilizamos es hacer batidos. Si se han dado cuenta que, por ejemplo, casi todos los refrescos, por ejemplo, dice que exceso de calorías, ¿no? Los que no son light. Es muy fácil, generalmente, hacer alimentos bebibles porque es poco volumen, lo licúo y tiene muchas calorías ahí. No estoy recomendando para nada los refrescos, ¿no? Pero es un ejemplo. Entonces, casi siempre las bebidas o las cosas líquidas son fáciles para poder aportar muchas calorías. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer un batido que fuera muy alto en calorías, podría ponerle, por ejemplo, la base de leche, puedo ponerle mucho azúcar, ¿no? Le puedo poner muchas nueces, le puedo poner incluso algún tipo de crema dulce y entonces
aprovechar que en muy poco volumen le puedo dar muchas calorías a ese paciente, ¿no? Puede ser el mismo caso con cremas, como cremas de vegetales, a lo mejor ponerle mucho aceite, aguacate, entonces todo va molido y realmente también puede quedar muy rico y priorizar eso. También en el caso de pérdida de peso, cuando ya vemos que no está siendo suficiente, podemos recomendar a algunos nutriólogos agregar proteínas y calorías a través de suplementos alimenticios, ¿no? Como seguramente han escuchado el Ensure, o incluso hay proteínas en polvo que podemos agregar, que no tienen sabor y se mezclan en los alimentos, y pues aprovechar a que podemos picotear o botanear a menudo, ¿no? Serían como las recomendaciones generales. Bueno, ahora que mencionas mucho esto del azúcar, Ana Jiménez nos pregunta, el azúcar me dicen que es imán para el cáncer, ¿es cierto? Muy buena pregunta, Ana. No hay evidencia, si se dieron cuenta en la tablita que les puse, no hay evidencia que el cáncer se alimente del azúcar o que sea imán para el cáncer. No. Sí es cierto que el cáncer es muy rápido y entonces puede llegar a impactar en el metabolismo de los azúcares, o sea, en nuestro propio metabolismo, pero no hay ninguna evidencia de que el azúcar alimente el cáncer o que sea imán del cáncer para nada. De hecho, si se dan cuenta, pues ahí en la presentación que le acaban de poner, uno de los alimentos que puede ser aliado. Y recalco de nuevo, tiene que ser adecuada para la persona. Tal vez la recomendación de agregar azúcar para incrementar las calorías en una persona que tiene cáncer y diabetes no será la mejor recomendación. Pero en caso de que todos los análisis bioquímicos que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos estén adecuados, sin problema podemos utilizar el azúcar como una herramienta más para priorizar el adecuado consumo de calorías en el día y que no haya esta pérdida de peso en pacientes con cáncer. No podríamos entonces satanizar el azúcar, No, para nada. podemos consumir azúcar diariamente, pero hay un límite, digamos, depende de la persona también. Depende de la persona y la Organización Mundial de la Salud también recomienda que en general, para la salud en general, sean menos de 25 gramos al día de azúcar, que esto equivale más o menos a 5 cucharaditas diarias. 5 cucharaditas diarias de pues el azúcar que tú le pones a tu café o incluso las galletas que te comiste, o sea, como en total, ¿no? Ok. Isabel Antonio Cruz nos pregunta, hola, ¿es verdad que la plata coloide es bueno para cualquier enfermedad? No estoy muy segura de qué se refieren a la plata coloide. No sé si es como la pomada que utilizan, por ejemplo, para úlceras, que está hecha de plata. No lo sé si Isabel Antonio podría explicar sobre la plata coloide. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tipo de alimentación debo tener durante y después del tratamiento? Ok. Como les menciono, generalmente la recomendación es que sea una alimentación saludable como la vimos ahorita, ¿no? Que tenga esos 3 grupos: carbohidratos, proteínas, grasas. En el caso de cuando hablamos de cáncer, durante y después del tratamiento también seguir priorizando la parte de las proteínas, porque les decía que se depletan muy rápido y también se nos va el músculo, ¿no? En tratamiento y durante el cáncer. Entonces, una recomendación como base que siempre hago es prioricemos la proteína siempre que lo podamos comer. Y también agregar nuestros carbohidratos y también agregar nuestras grasas. Muchas veces los carbohidratos en general están muy satanizados, ¿no? No hay que tenerles miedo a los carbohidratos porque al final del día son los que nos dan esta fuente de energía. Entonces, necesitamos mucha energía para poder llevar a cabo el tratamiento, para que nuestro cuerpo pueda siguiendo hacer sus funciones normales fuera del cáncer, ¿no? Entonces, también no olvidemos la parte de los carbohidratos en todos nuestros tiempos de comida y también recomendaría pues la parte de los vegetales, tanto antes como después. Ya después dependerá mucho de la sintomatología que presentemos en cáncer. Entonces, ahí, por ejemplo, les ponía, pues, qué hacer, por ejemplo, si hay poco apetito, ¿no?
o qué hacer si el tratamiento que me dieron, porque también dependerá mucho del tipo de cáncer, ya no nada más hablando del de mama, sino si hizo metástasis en algún otro lugar y qué tipo de tratamiento vamos a tener. Muchas veces suele ser gastrointestinal, entonces la recomendación siempre en esa ocasión va a ser, pues tratemos de que el paciente pueda consumir la mayor cantidad de calorías que se pueda pegar a lo que requiere su cuerpo y tener estas pequeñas estrategias para priorizar la alimentación. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, Noemí Medina nos comenta, a mí me prohibieron casi todo después de mi cirugía, lácteos, azúcares, harinas y muchas cosas más. Ok. Bueno, Noemí, muchas veces, no sé, muchas veces hace falta información también en personal de salud, o sea, como que muchas veces se satanizan los alimentos y si se dieron cuenta, son muy pocos en general los alimentos que sí tienen evidencia con la relación a desarrollar cáncer o que progrese el cáncer, ¿no? Habría que ver pues, realmente por qué los prohibieron esos alimentos, porque otra vez tiene que ser adecuada para ti, Noemi. Y pongamos un ejemplo que a lo mejor hay colesterol alto o hay azúcares altos, entonces ahí también habrá ciertas recomendaciones que no nada más vayan al cáncer, pero que también vayan al estado de salud actual. Pero en general falta mucha información. Yo siempre recomendaría que pues se pudiera asesorar con un nutriólogo que sepa del tema, porque pues queremos priorizar la alimentación, ¿no? De por sí hay veces que hay anorexia o falta de apetito o que no hay buena deglución de los alimentos, entonces todavía agregar la satanización de no lácteos, no azúcar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué como, no? Y hay veces que eso a veces lleva a la desnutrición en nuestros pacientes. Vicente Ereida nos pregunta, ¿los búlgaros son buenos para proteger la probiota? Sí, los búlgaros son muy buenos para la microbiota. La microbiota es esta población de bacterias que vive en nuestro intestino grueso y que cada día nos damos cuenta que tienen funciones súper importantes en salud. Ahorita se está investigando también cómo podría atravesar, por ejemplo, en qué relación tiene con el cáncer, por ejemplo. La microbiota también nos ayuda a regular nuestra glucosa, nuestro estado de ánimo, o sea, hay estudios que hablan sobre depresión y microbiota, por ejemplo. Entonces, poder consumir probióticos, ¿no? De alimentos fermentados como los búlgaros es una súper buena opción para mantener sana esa población de bacterias. ¿Y qué significa? Bueno, más bien, ¿qué es una dieta macrobiótica? Ok, dieta macrobiótica es, voy adelantando que no hay sustento que tenga que ver como con cáncer ni con ninguna otra enfermedad, pero la dieta macrobiótica es más bien una corriente que salió del yin y el yang, ¿no? Entonces, como que digamos que es pseudociencia, no hay evidencia, pero básicamente categoriza, hasta donde yo tengo entendido, ciertos alimentos como el yin y ciertos alimentos como el yang, y entonces es el balance de esto, pero no hay evidencia ni para población en general, ni para cáncer. Ok. Otra pregunta de Gloria Green. ¿Hay alimentos que no se recomiendan consumir durante el tratamiento de quimioterapia? Esa es una muy buena pregunta, Gloria. Tendrá que ver muy en específico con el tipo de tratamiento, o sea, directamente el quimiofármaco que están utilizando. Hay algunos que son quelantes. Esto quiere decir que pueden llegar a, digamos, intervenir con algunos metales que hay en tu cuerpo o que vas a consumir, por ejemplo, el hierro, ¿no? O por ejemplo, el selenio. Entonces, solamente como que en casos muy específicos se recomienda a lo mejor que en ese momento no tomes suplementos o tal vez el efecto secundario será que se deplete, por ejemplo, el zinc de tu cuerpo y cuando acabemos el tratamiento ya lo daremos. Pero como tal no hay algún alimento que digan tienes que evitarlo porque si no, no va a funcionar el cáncer en cuanto a alimentos, ¿no? Porque sí hay ciertos remedios que se utilizan en México que a lo mejor podrían intervenir en el tratamiento, pero en cuanto a alimentos, no, a menos que sea muy específico en el caso como de
de suplementación o de micronutrientes. Heréndira García Díaz nos pregunta, ¿es verdad que los lácteos hacen progresar el cáncer? Tampoco hay evidencia. Hay evidencia inconclusa, ¿Sí? porque nos hemos dado cuenta que los lácteos son una excelente fuente de vitamina D y de calcio. La recomendación en general de consumo de calcio y de vitamina D a través de lácteos es que puedan ser 2 porciones al día, es decir, tomar 2 vasos de leche. Eso va a asegurar que yo tenga mi aporte diario de calcio y de vitamina D. La vitamina D la seguimos estudiando mucho porque tiene mucho impacto también en la parte de inflamación, lo que les decía con el omega. Entonces, por ese lado, los lácteos se han visto que pueden ser protectores contra el cáncer, ¿no? Por la vitamina D que aporta, pero también hay mucha evidencia sobre cómo se trató a las vacas que produjeron esa leche. O sea, no tanto por la leche en sí, sino si, por ejemplo, hubo uso de estrógenos en las vacas o qué tipo de alimentos consumió la vaca, por ejemplo, si tenía pesticidas el maíz, ¿no? O sea, por esa parte podría ser, pero no podemos atribuirle al lácteo que desarrolle cáncer. Por eso hay evidencia inconclusa. Entonces, mi recomendación sería que sí podemos, si los toleras, es una muy buena fuente de calcio y vitamina D, que también nos apoya mucho a mantener la salud de los huesos, sobre todo en mujeres que ya pasaron por la menopausia, ¿no? Que generalmente hay mucho más riesgo de fractura. Es que sí hay muchos mitos sobre que la leche es mala, que no nos hace bien, ¿no? Es como mucho esto. Nos dice Noemí Medina, muchas gracias y buen día. Solo me dijo la doctora que estoy pasada de grasa, mido 1,50 y peso 50 kilos. Y el cirujano me dijo que era un mito lo de las dietas para el cáncer y pues lo que hago es comer de todo con medida y aún así he bajado de peso, sobre todo mis piernas han adelgazado mucho. Sí, Noemí, la verdad es que no, en general, ni siquiera tampoco para el cáncer, pero no es que haya una dieta milagro, no es que haya una dieta, ¿no? Como les ponía, la alimentación saludable va a depender mucho, pues, de tu diagnóstico, de ti, de tus posibilidades, ¿no? Y bueno, en cuanto al peso, por ejemplo, ahorita que comentabas, hablando específicamente del cáncer de mama, lo que queremos es bajar porcentaje de grasa. O sea, yo me enfocaría más en porcentaje de grasa, porque la grasa es un lugar en donde hacen estrógenos y ustedes saben que la mayoría de los cánceres de mama son dependientes de estrógenos, estas hormonas femeninas, ¿no? Entonces, a mayor porcentaje de grasa, mayor producción de estrógenos, pero no es el único factor, ¿no? O sea, tampoco diría que de eso depende que te operen, eso depende de la quimioterapia, para nada. Y bueno, ya para como ir finalizando y cerrando, ¿nos podrías dar sugerencias para planear menús saludables? Sí, claro que sí. Pues bueno, mi recomendación es que tomemos en cuenta, es una recomendación muy amplia, pero que tomemos en cuenta a la persona, para empezar, ¿no? Primero, qué me gusta, qué puedo tolerar, ¿no? Dependiendo del tratamiento en el que esté. No sé si pudieran proyectar la última, que era después de poco peso, poco apetito, perdón. Ajá, ahí no. Por ejemplo, si tengo alguna sintomatología asociada al tratamiento que me dieron, como náuseas, o si tengo aftas, o si hay alteración, por ejemplo, del olfato, del gusto, personalmente y como nutrióloga yo les recomendaría que primero pudiéramos poner en práctica esas estrategias, porque lo que les mencionaba, yo necesito que esa persona esté bien nutrida y que tenga las suficientes calorías y la suficiente cantidad de proteína para poder seguir con el tratamiento y con la lucha contra el cáncer, ¿no? Entonces, en este caso, sí me enfocaría más en la cantidad y si ya aseguramos esa cantidad, entonces vámonos hacia la calidad, ¿no? Vámonos, o sea, lo que les decía, prioricemos las 5 frutas y verduras y si ya tengo eso, entonces ahora vámonos a que pueda ser mejor la calidad, o sea, agregar diferentes colores, ¿no? Prioricemos primero, por ejemplo, pero buenas recomendaciones. Pero si después hay mucho vómito, pues de nada me sirve, ¿no? Que sea mi dieta como súper,
variada y súper bien planeada, ¿no? Entonces, para mí esto sería como lo que hay que priorizar siempre. En algunos tratamientos se altera el olfato, se altera el gusto, o sea, que les causa, por ejemplo, náuseas, oler, y sobre todo con proteínas animales, y por eso les hablaba mucho de la proteína vegetal, ¿no? Muchas veces causa náusea. Por ejemplo, la recomendación sería que si sabe mucho a metal los alimentos, utilicemos utensilios de plástico, tenedores de plástico, cuchillos de plástico, alimentos fríos también quitan las náuseas. Entonces, para mí esto sería como el pilar para poder ustedes planear el menú. Ya después de eso, podemos incluir la parte de que en todas mis comidas, ya sea 3, 4 comidas que haga principales, que todas tengan mi proteína, mi carbohidrato y mi grasa. O sea, tratemos de que visualmente en mi plato tengamos esos 3 por lo menos, ¿no? Recordemos que no necesariamente tiene que ser proteína animal, también puede ser proteína vegetal. Y pues la parte de la calidad, o sea, tal vez priorizar los carbohidratos integrales sobre los que no lo son. Otra vez, dependerá mucho de tu tolerancia. A lo mejor si una de tus sintomatologías por el tratamiento es que te inflames mucho del colon, pues tal vez la fibra no será lo más inflamar más, ¿no? Entonces, eso es como una, digamos, una generalidad que puedo recomendar, ¿no? O si es una persona que tiene poco apetito, que le da náuseas, pues entonces tu planeación de alimento tendrá que ser pocas comidas a través del día. No tratemos de hacer 3 principales, sino pocas, tratando de tener ese aporte de proteínas, carbohidratos y grasas, ¿no? Y agregar la parte también de las verduras. O sea, creo que se puede ser como general cómo podemos planear un menú. Porque mi recomendación siempre va a ser dependiendo de tus posibilidades, que podamos acudir con un personal de salud para que nosotros podamos planear con base en dónde está el cáncer, cuál es tu sintomatología, si tienes diabetes, si tienes hipertensión también, cuántos años tienes, cuáles son tus posibilidades, tu economía, pues ese alimento, ¿no? Pero y que no todo sea como que esta carga que ustedes tienen que tener de planear todos los alimentos. Pero nada más para cerrar y no repetir mucho, yo si me tuviera que enfocar en algo, priorizaría esos 3 grupos de alimentos enfocados en la sintomatología que yo presento, y si se puede agregar el cuarto, que serían las frutas y las verduras de diferentes colores. Okay. Muy interesante. No sé si tenga alguien más una pregunta. Me parece que no. Muy bien. Muchas gracias, Roxana. Fue muy interesante. Les dejamos los datos de contacto para que la puedan contactar o seguirla en redes. Sí. Igualmente, les dejamos también los datos de Fundación CIMA si necesitan más información o conocer nuestros programas y acciones en favor de las pacientes con cáncer de mama. Aquí están la información. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que les haya servido. Digo, es un tema muy amplio y como sí, bastante. Dependerá mucho del tipo de cáncer, dependerá de la persona, ¿no? Pero creo que enfocarnos en estas pequeñas metas puede hacer mucho la diferencia y que pues dentro de todo que pueda seguir siendo disfrutable la alimentación, porque es algo que, Sí. claro que No sufrirla. estamos enfocando obviamente a nutrientes y a la parte de salud, pero pues saber que también la alimentación tiene ese aspecto de, o sea, psicológico, ¿no? Y también social, porque en México nos encanta socializar a través de los alimentos y que pues dentro de lo posible también pueda ser disfrutable esa alimentación para ustedes. Sí. Gracias. No, gracias a ustedes, que tengan bonito día. Igualmente, hasta luego.